Bien, vamos inmediatamente, antes de darles el título de esta enseñanza, en Mar Adentro. Estamos en Mar Adentro. ¡Wow! Sí, y voy a pedirles que vayamos juntos al libro de Jeremías, capítulo 18, verso 1 al 6. Jeremías, capítulo 18, verso 1 al 6. Amén. No es tan fácil, yo suelo ser un poco creativo, medianamente creativo creo. Entonces cuando voy a poner un título no es complicado, pero a veces me vienen muchas alternativas. Así que si le queremos poner un nombre a este mensaje, se puede llamar, si quieres, el ciclo de la bendición. Pero yo lo llamaría más bien de vaso de barro a obra maestra. Amén. De vaso de barro a obra maestra. Así que vamos a Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6. Dice así la escritura. Palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he ahí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¡Wow! ¿Te has imaginado a un Dios que se muestra como un artista divino? Un Dios que está forjando su obra en nuestras vidas, pero me encanta también entender que Dios es un Dios activo y que Dios está formando vasijas de simple tierra o barro, lo vuelve en un vaso de barro, pero no un vaso de barro cualquiera. Puede tomar lo más sencillo, el artista divino, y convertirlo en un útil vaso de barro, pero además una preciosa obra maestra. Creo que aquí el profeta está ejemplificando muy bien una de las partes más maravillosas de Dios, uno de los aspectos más maravillosos de Dios, que es la de cómo Él puede tomar nuestras vidas arruinadas, ¿verdad?, sin valor, y darles una forma que jamás pensamos, imaginamos. Él puede tomar el barro. ¿Recuerda el Señor de dónde nos hizo? ¿Cómo creó a Adán y Eva? Del polvo de la tierra, ¿no? Del polvo de la tierra. Dice que unos científicos dijeron, bueno, ya hemos juntado, ya hemos descubierto cómo hacer vida, crear vida de la tierra. No, llamaron a Dios, dijeron: Dios, mira, nosotros también podemos crear vida de la tierra. Y tomaron tierra ¿no?, para mostrarle a Dios cómo habían ellos creado vida, supuestamente. Y Dios le dijo: ok, pero primero use su propia tierra. ¿No? Pero aquí tenemos a Dios mostrándose como un artista divino, como un alfarero, creando algo que tú y yo no imaginamos. Dios está forjando algo en ti. Y bueno, el ejemplo de Jeremías no es el único en la Escritura. Isaías también nos dice en Isaías capítulo 64, verso 8 esto: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste. Así que obra en tus manos somos todos nosotros. Hermano querido, mientras más temprano entiendas que somos barro, que fuimos diseñados del barro, creo que mejor nos va a ir. Pero a veces nos olvidamos que somos barro y queremos nosotros autoconstruir nuestra propia vida. Con tanto humanismo que hay hoy día, ¿verdad?
con tanto individualismo, la gente se va alejando más y más del artista divino. Pero aquí el profeta Isaías dice, ahora pues tú eres nuestro Padre. Pero qué interesante señalar también que Dios no es un supercerebro. La Biblia se esfuerza, digamos, en mostrar no a un Dios superconciencia, un Dios supercósmico, sino a un Dios que es papá. Y a un Dios que es hijo, el Hijo. Amén. Y el Espíritu Santo. O sea, siempre muestra ese lado, como diríamos, humano, aunque es más una figura de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero también Pablo, el apóstol, escribe algo similar en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¡Wow! Aquí hay algo más. Ya el apóstol Pablo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, él puede vislumbrar algo más que solamente barro. Él dice, sí, ciertamente somos vasos de barro, pero, además ese vaso de barro es un contenedor de algo glorioso. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí Pablo nos muestra, sí, como ciertamente vasos de barro, pero que contienen un tesoro. Y ese tesoro es invaluable. Ese tesoro es la misma vida de Cristo anexada, fusionada con nuestra vida. Amén. Y una obra que Dios está haciendo. Ya en el Nuevo Pacto hay una revelación más pesada acerca de ese artista divino. Y vamos a ir a dos textos más. Y Filipenses capítulo 1 dice más ya en el Nuevo Pacto. Pablo dice así en Filipenses capítulo 1, ¿sí? Verso 3 en adelante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Estoy agradecido cada vez que me acuerdo de nuevo amanecer para las naciones. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. ¡Wow! Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora miren el verso 6, que para mí es uno de los versos preferidos. Digamos, estando convencido de esto, teniendo esta persuasión, esta convicción. ¿Cuál es la convicción que tenía Pablo que causaba gozo a su corazón? Dice, estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra, digan conmigo, la buena obra. Oh, me encanta eso. Digan una vez más, la buena obra. ¿Cuántos creen que Dios, el artista divino, hace buenas obras? Nomás miremos, mira, si Dios pudo hacer esto con una rosa, un clavel, y qué otras flores más hay, ¿verdad? O las mariposas, o las aves, ¿cuánto más no puede hacer con nuestras vidas? Entonces, pero Dios puede hacer cosas grandiosas con nuestras vidas. Amén. Dice, con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! Ahora, una buena pregunta. Me encanta, una de las cosas que la palabra de Dios está viva y una de las cosas que tú vas a experimentar con la palabra es que lo que viste un tiempo va a ser extraordinario, pero lo que verás en este mismo pasaje más adelante será más brillante aún. La misma cita, el mismo pasaje, el mismo versículo, cobrará más brillo. Es impresionante, la Biblia está viva, la palabra está viva. Y luego al cabo del tiempo vas a volver a ese pasaje y vas a verlo más nítido todavía. Porque la palabra de Dios está viva. Y aquí uno se puede preguntar, wow, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Aquí nos está mostrando a Dios con alguien que está perfeccionando su obra. Y como Él es el maestro divino, podemos deducir que fácilmente Él está haciendo una obra maestra. Él está haciendo una obra maestra en nuestras vidas. Él está haciendo una obra maestra en nuestras vidas. Él está haciendo una obra maestra en nuestras vidas. Bendito sea el Señor.
Nosotros éramos como ese perro chusco, perdido, pulgoso, que un día alguien tuvo compasión de nosotros, nos quitó todas las pulgas. ¿Qué más traen? Garrapatas. Nos quitó todo ello, nos sanó y ahora somos, amén, el engreído de Dios. Amén. Y Él puede hacer obras maestras. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la mejor y más grande obra maestra que Dios puede hacer? Formar a su Hijo en nosotros. La más grande obra maestra que Dios está forjando en ti es formar a su propio Hijo en ti. Él está forjando una vida. Él está formando a Cristo en nosotros. Su más grande obra maestra. Hablando de manera ilustrada, ¿correcto? Y este pensamiento no es ajeno solamente a otros pasajes de la Escritura. Y uno de los textos, una de las cartas más brillantes que el apóstol Pablo escribió está en la carta a los Efesios, la carta a los Éfesos o a los Efesios, amén. Dice en Efesios capítulo 2, amén, hablando de nuestra salvación y cómo nos dio vida cuando estábamos muertos. Y dice la palabra de Dios aquí en el verso 4 en adelante, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con su Hijo. Nos dio vida en el momento que nos fusionamos con Cristo. Amén. Dice además, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y hemos estado compartiendo sobre el significado de estar sentado en lugares celestiales estos domingos, ¿verdad? Si no ha atendido a esa enseñanza, búsquela. Espero que esté colgada en nuestras redes. Pero el verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, o sea, desde este momento que Pablo escribió hasta hoy han pasado 20 siglos. O sea, nos alcanza. Dice, para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es obra de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Conocemos este pasaje muy famoso, lo usamos para evangelizar. Pero no queda ahí, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se pueda jactar, nadie se pueda gloriar. Porque este acabado final es tan maravilloso que no debe haber lugar a jactancia humana. Porque es la obra de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y luego el verso 10 dice, porque somos hechura suya. Dice que la palabra original para hechura tiene que ver con poesía, poimea. Como una poesía. Somos una poesía, somos una obra de arte. Amén. Dice, porque somos hechura suya, una obra maestra de Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Me encanta ese texto. Aquí nos dice la palabra que Dios ya preparó obras para que tú y yo caminemos. O sea, no vivimos al azar, no vivimos a la aventura, ¿verdad? A la adivinanza. Amén. A Dios le ha placido ocultarnos en lo que viene por nuestro bien también. Amén. Pero Él ha preparado obras de antemano. ¿Cuántos se regocijan por ello? Que no vivimos a la aventura, a la suerte. Dios preparó obras de antemano para que caminemos en ella. O sea, hay dos cosas aquí. Dios nos hace una obra en nosotros, y al hacer una obra en nosotros y de nosotros, hace una obra en nosotros y de nosotros para sus obras, las obras que Él preparó. Dos cosas importantes. Trabaja dentro de ti, forma algo en ti, y a medida que forma algo en ti, te va transformando y te va forjando,
Él te va llevando al siguiente paso de las obras que Dios ha preparado para ti, de la asignación que Dios tiene para ti. ¿Cuántos se alegran de ello? Amén. Nadie se va sin culminar todas las etapas. Nadie se va de este mundo. Nadie muere cristiano, nadie muere de accidente, nadie muere de terremoto. Nadie se va de casualidad. Nadie aquí, si es hijo de Dios, se muere de accidente. Se va el momento que Dios dice, ok, acabó tu obra, hijo, te graduaste, ven para mi gloria. Amén. Y no importa cómo nos vayamos, lo importante es que lleguemos en todas las etapas de nuestras asignaciones. Pablo dijo, bueno, he acabado mi carrera, ya llevé todas las etapas, estoy listo para graduarme. Amén. Entonces, la muerte no lo tomó por sorpresa. Él ya intuía porque había acabado la obra. Dile a tu vecino, qué bueno que no te vas a ir antes de tiempo. Amén. Hay etapas, hay cosas que Dios, amén, ha trazado para que tú lleves adelante. Gente que va a necesitar de ti, de tus dones, de tus habilidades, de tu amor, de tu paciencia. Él te está preparando para cada etapa. Cada etapa exige un nuevo tú. Amén. Cada etapa exige un nuevo tú, pero ese nuevo tú es en Cristo, es la obra que Dios va haciendo. Entonces, Dios está más pensando en la obra en ti que la obra que vas a hacer. Y va parejo, pero Dios está más ocupado en el trabajo que hace en ti para la obra que vas a hacer. Porque recuerdes la obra de Dios, y la obra de Dios es imposible hacer, y somos llamados a hacer cosas imposibles, y para hacer cosas imposibles, por eso es necesario que Cristo se forme en nosotros, porque lo que fuimos llamados a hacer son proezas, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas, y la palabra conocer es experiencia. Entonces tú das llamado a una vida que no imaginaste. Ahora, no estoy hablando de esa vida julubidense, ¿sí? No estoy hablando de ello, estoy hablando de una vida diferente, que trasciende, con propósito y sentido, ¿correcto? Porque Dios nos llamó para dar fruto. Ahora, ya en este momento, con esta plataforma de lo que acabamos de ver, entramos a un umbral donde podemos ver hacia adelante. Creo que esto nos sirve para mirar, ok, ¿qué es lo que nos quiere mostrar Dios? Entonces nos vamos a empinar y vamos a ver, ¿sí? ¿Se empinan conmigo? Ok, vamos a ver un poquito adelante. No, imaginativamente. Gracias por su colaboración. Ustedes también. No sé, están metidos, gloria a Dios. Entonces me empino para ver, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay un ciclo de bendición en este proceso, en este forjar de Dios. Así como los alfareros tienen un proceso, amén, los alfareros tienen un proceso para el vaso de barro. O sea, si no le sale bien, lo rompe y lo hace de nuevo. Y una vez que lo hace, lo pone al fuego. Y una vez que lo pone al fuego, lo pone a secar y solo, amén. Y después lo pinta, o sea, hay todo un proceso. Algunos están en el fuego, otros están en la repisa secándose, amén. Otros tienen que no sirve, ¡pum!, lo rompo otra vez. Él es el alfarero, digan conmigo, Él es el alfarero. Y Él hace lo que le place conmigo. Y es que ese es el tema, ¿no? Nosotros se nos ha enseñado que algo muy diferente. Ahora, no estoy diciendo que no hay que hacer planes, que hay que ser displicentes, para nada. Pero hay que estar entonado con Dios, que es lo que Él quiere. Señor, tú has preparado obras de antemano y yo oro para que tú me muestres esas obras de antemano. Ahora, entonces, en este ciclo de bendición hay un ciclo de vida, muerte, resurrección, vida, muerte, resurrección, vida, muerte, resurrección. Pero vamos a ejemplificarlo de esta manera, si me ayudan con el flyer. Hay 4 cosas que generalmente vamos a ver como un patrón, amén, en la vida de los hombres de Dios. En la vida de José, en la vida de David, en la vida de diferentes hombres de Dios, amén, hay un patrón que suele pasar. Y ese patrón, porque Dios es un Dios de principios y patrones. O sea, Dios se mueve con diseño, con principios y con patrones. Y no, todavía no. No lo vieron. No vieron. Sáquenlo. No. Estoy hablando de 4 cosas. Amén. Que Dios suele hacer en nuestras vidas. Amén. Primero, Dios
y lo pongo así mientras los chicos hayan el flyer. Hay 4 cosas que Dios hace en este ciclo. Primero les pongo la fotografía donde vamos. Primero Dios nos habla, nos muestra el futuro. Nos promete algo, nos suelta una palabra. Da una palabra, una profecía, una promesa. Amén, ahí está. Gracias. Primero lo que hace Dios es nos suelta una promesa, una palabra. ¿Cuántos de ustedes en un momento recibieron una palabra profética? Amén. Vino un profeta, un hermano, qué sé yo, alguien con algún peso, experiencia, te da una palabra y dice, wow, Dios, y wow, no me imaginaba que podías hacer esto conmigo, y tú te emocionas. No tiene que ser una palabra a través de un profeta, puede ser a través del mensaje. Dios te habla y dices, wow, Dios, porque la palabra está cargada de vida. La palabra es una semilla y tiene vida en sí misma. O sea, no solamente no es que las palabras se las lleva el viento. No, es la palabra de Dios que se siembra como una semilla en ti y esa semilla comienza a germinar y explota dentro de ti, y echa raíces dentro de ti y te transforma. Entonces Dios lo que hace es dar una palabra. Dios le dio una palabra a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Verdad? Una palabra para Abraham. Tuvo también una palabra a través de sueños. José le mostró acerca del futuro, recibió una palabra. Amén. Dios le da palabra a sus hijos. Dios te va mostrando cosas y dices, wow, Dios. Y eso infunde visión en ti. Infunde en ti un sueño. Dios habla por sueños y visiones, te da un sueño, te da un impulso, ¿verdad? Tú sabes qué es lo que Dios te está mostrando y eso nos vitaliza, nos da vitalidad, nos energiza, ¿verdad? Nos da una visión. Primer paso. ¡Wow! Gloria a Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pastor, yo no tengo ninguna palabra. ¿Por qué? Sí. Comienza a leer tu Biblia, pues, cabezón. Comienza a leer tu Biblia. Amén. Y ahí Dios te va a hablar. Amén. La tienes ahí en tus manos. Lee, escudriña, ahí Dios te va a hablar. ¿Y en qué pasaje? La del burro. Ahí Dios te va a hablar. Amén. Entonces Dios tiene sus maneras de hablar con nosotros. Entonces, número 1, Dios nos habla y luego viene oposición. Luego viene oposición. Recibes una palabra y tú estás emocionado y quieres contarle a todo el mundo. Me hablaron que voy a ser presidente de la ONU. Y luego me hablaron que voy a ser un CEO de la mejor compañía. Y luego, ¡pum! Adversidad, prueba, oposición. Le pasó a José. José recibió el sueño de Dios, ¿verdad? Y todo lo que luego pasó con José es completamente al contrario de la palabra que recibió. Absolutamente diferente a lo que él recibió. ¿Cómo es posible? Yo recibí de este sueño que estoy como un esclavo, me han tirado aquí como un perro inmundo, mis propios hermanos, ¿verdad? Y ahora estoy en la casa de Potifar, cuido a su esposa, cuido sus cosas, y ahora su esposa me acusa que soy un violador. Voy a la cárcel y me tratan como presidiario, traigo un sueño y se olvidan de mí. ¿Dónde está la promesa, Dios? ¿Dónde está la visión? Y todos nosotros podemos pasar por ese momento de noche oscura, de ese valle oscuro, difícil. Es como un ataque. Recuerden lo que en la mañana compartíamos. Dice la Biblia que el diablo puede venir y quiere robar la palabra. Recuerda, y luego también Jesús, cuando habla de la semilla y la tierra, dice que el propósito de las pruebas es echar a perder la palabra. O sea, lo que el diablo odia de ti no es que eres tan bonito. Amén. Lo que odia de ti es la palabra que cargas, porque la palabra que cargas es Cristo en ti. María cargaba a Jesús. Jesús se iba formando en ella. Y el diablo desató una persecución y eliminó a cientos de bebés. Porque él odia la palabra. Por eso la palabra es tan importante. La palabra nos trae vida. Recibimos a Cristo, la palabra. Un día escuchamos la palabra, oímos la palabra. Fe a nosotros, creímos y nacimos de nuevo por una palabra. La semilla incorruptible. Entonces, pero esa palabra, el diablo la odia, amén, y quiere acabarla, y viene prueba, persecución, adversidad. Y lo siguiente que viene es rendimiento, amén, altar.
rendición, sacrificio. Y después de la rendición, después del sacrificio, después de las lágrimas, viene la resurrección. Viene la glorificación. Y viene el fluir divino. El momento, por eso dice la palabra, los que con lágrimas sembraron, con regocijo van a cosechar. Bendito sea el Señor. Amén. Alabe el nombre del Señor si así lo quiere. Ahora, pero ¿cómo es este proceso? Vamos a ir por partes de este proceso. Ya me extendí un poco por la primera parte de esa palabra de Dios. Cuán importante es oír y hacer la palabra de Dios. Amén. De recibir la palabra de Dios. Wow. ¿Cuántos les bendice saber que Dios preparó obras de antemano? Es decir, que no estoy al azar. ¿Cuánta gente hay tratando de adivinar su futuro? Van con pitonizas, adivinos, agoreros, ¿verdad? Tratando de saber qué viene. Pero tú estás seguro que la obra que Él comenzó en ti la va a perfeccionar. Tú estás seguro que Él preparó obras de antemano, maravillosas obras, donde tú vas a caminar. No necesitas ser un adivino o un agorero. No necesitas las hojas de té ni las hojas de la tía. No necesitas nada de eso. Sabes que Dios ya te tiene en sus manos y que te está formando. Amén. Y que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya te han sido dadas. Y que eres un heredero y coheredero con Él y ya estás sentado en lugares celestiales en Cristo. Recuerde, el mundo trabaja duro y después descansa. Nosotros primero descansamos y después seguimos trabajando seguimos descansando. Y mientras descansamos, hacemos la obra de Dios, en el reposo de Dios, en la gracia de Dios. No estás trabajando para tener éxito. Dios ya te dio éxito. Estás manifestando lo que ya te pertenece. Entonces, pero en el mundo temporal, donde el cual nosotros vivimos, amén, se tiene que manifestar aquello que ya es nuestro. Y eso va a ocupar oposición. Diga conmigo, oposición. Adversidad. Pruebas. Amén. Tormentas. Hay tormentas. Hay tormentas, decía un antiguo himno. Amén. Vienen las pruebas, vienen las tormentas, pero después de la tempestad viene la calma. Amén. Ahora, pero tenemos que dilucidar algo acá. Dice la Biblia, un texto que hemos estado meditando semanas atrás, en Juan capítulo 15, que Jesús dice, en palabras de Jesús, yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Y yo os he puesto para que llevéis mucho fruto. Pero luego Jesús dice en ese pasaje, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Diga conmigo, labrador. ¿Qué usa un labrador? ¿Qué usa un labrador? Normalmente, en esos tiempos, si tienes un jardín muy grande, un huerto, una tijera, ¿verdad? Si tienes un huerto en tu casa, una tijera para cortar, y eso duele. Entonces, Dios nos da el sueño, Dios nos da la visión, Dios nos da la palabra, pero Él tiene que cortar. Y ahora sí la figurita. Entonces viene el proceso, diga conmigo proceso, y ese proceso va a doler. Y aquí están las herramientas bíblicas. La tijera, cortando. El fuego de prueba que os sobrevendrá. Lo bueno es que el fuego no es malo, el fuego es bueno. ¿Para qué es el fuego? Para purificar. El fuego de Dios no mata, consume lo malo. Si tú quieres beber agua, lo tienes que pasar y beber esa agua que va a ser buena. Entonces tú necesitas hervir esa agua para que no te haga daño, para que la purifique. Quita lo malo para que sea agua que puedas beber. Amén. Eso es lo que hace el fuego purificador. También podemos mostrar a Dios como un cirujano. Jesús en esos tiempos podría decir, mi Padre es el cirujano. ¿Y qué usa un cirujano si tiene que extraer un tumor? O si nos quiere hacer una arregladita. ¿Cómo se llaman los que hacen la arregladita? Cirujano plástico. Aún sea un cirujano plástico, nos quiere hacer por ahí una levantada.
Él va a usar ¿qué? Bisturí. Bisturí. Amén. Bisturí. Y si volvemos al ejemplo del artesano o del carpintero, recuerda que Jesús era carpintero. O sea, como el carpintero sabía muy bien de este artefacto, el cincel. ¿Cuál prefieres? ¿Qué prefieres que Dios use para ti? ¿Bisturí? ¿Fuego? ¿Tijera podadora? ¿O bisturí? Cualquiera. Tú dirás, cualquiera, pastor, pero con anestesia. Mi padre es el labrador. Ahora, si él es el labrador, entonces, escucha esto, él es intencional en quitar lo que tiene que quitar. Significa que el proceso, que la prueba, que el fuego, que la cirugía por la cual vamos a pasar no es un desperdicio y no es casual, es intencional. Una vez más, ¿no es un desperdicio? Vamos todos, ¿no es un desperdicio? Dígalo llorando, no es un desperdicio. Amén. No, es intencional. ¿Va a doler? Ahora, ¿qué ocupa, qué busca un buen cirujano? Si alguien está enfermo, encuentra una prominencia y va a ser grave para ese cuerpo si lo deja crecer, ¿qué va a hacer el cirujano? Cortar, para extirpar. Si es una cirugía, por alguna otra razón, también va a usar para mejorar. ¿Ok? Entonces tenemos ahí el fuego para purificar, tenemos el cincel para dar forma, tenemos los diferentes instrumentos. Cada uno de esos instrumentos, amén, en este caso es la gente y las circunstancias. Dios usará gente y circunstancias para podarte. Quizás esté unos metros adelante tuyo. Quizás te hayas casado con ella. Quizás te hayas casado con él. Quizás estés de novio con él. No significa que no sea el plan de Dios, sino Dios te lo entrega así silvestre, así bien chusquito, ¿verdad? Y Dios va a hacer, es gente y circunstancias. Digan conmigo, gente y circunstancias. No es casual. Esto significa, si nuestro Dios es el alfarero y Dios usa circunstancias y personas y no es casual, significa que cuando tú pases por el fuego, cuando pases por la cincelada, cuando pases por la prueba, en lugar de Dios, ¿por qué a mí? Di, Señor, ¿qué quieres quitar de mí? Por ahí uno quería aplaudir, se emocionó, no sé esto lo demás. Puede aplaudir llorando si quieres. ¿Ves? No es casual. Él conoce cosas de nosotros que nosotros no conocemos. Él conoce aún intenciones de nosotros que nosotros no conocemos. Nosotros, como David decía, Señor, acábalos a todos ellos, pero ten misericordia de mí. Así oraba David. Así oraba David. Acábalos a todos mis enemigos, pero a mí ten misericordia. ¿No? Entonces nosotros solemos ser así. Hay cosas que nosotros no vemos. Intenciones ocultas en el corazón que no sabemos. Decimos que tenemos la mejor intención, pero Dios sí conoce las intenciones, a menos que Dios nos las muestre. Entonces vamos a pasar por ese circuito donde vamos a ser podados. Ahora, algunos ejemplos de cosas que nos suelen pasar en esa oposición. Por ejemplo, ¿te has molestado porque sientes que Dios no te usa? Por Dios mío, ¿por qué no me estás usando a mí? ¿Por qué le usas al hermano, al otro hermano? Ya está, todos están promovidos. ¿Y yo? ¿Por qué no me usas? ¿No será que Dios está dando fin y extirpando el hecho que tú uses el servicio o pienses que el servicio es tu identidad? Que tú te sientas realizado por el servicio o el oficio que vayas a desempeñar. ¿No será por eso que tú no estás esperando? Dios está esperando por ti. Porque todavía no estás listo. Amén. ¿No será que
Tú estás usando el servicio, tu servicio ¿estás a la espera de una recompensa de Dios por tu servicio? Porque tú quizás no lo dices, pero dentro de ti dices, oh, Dios mío, mira, estoy haciendo esto, estoy haciendo, ¿y por qué no me promueves? Yo te sirvo, Dios. ¿O por qué me pasó esto a mí, Dios? Cuando yo he sido fiel. Pero tú lo que estás haciendo es canjear tu servicio por la bendición de Dios. Y te olvidas que es por gracia de Dios, no por lo que tú haces. ¿No será esa la razón por la cual estás en una pausa muy larga? Porque Dios es el que promueve. Quizás tú seas de los que dicen, a mí me ignoran en la iglesia. Me ignoran. No han reconocido el talento que tengo. O paso desapercibido. ¿No será que Dios te quiere mostrar que la iglesia no es una plataforma para que seas famoso? ¿No será que Dios está tratando con tu orgullo al respecto? Entonces, cuando estés pasando por dificultades, en lugar de preguntarle por qué, dile a Dios una vez más, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo rinda? Que le ponga fin, que lo lleve al otro paso, ¿se acuerdan? Al altar. Porque aquello tiene que morir. Cuchillo con ello. No es casual. Dile a tu vecino, no es casual. No es casual. Amén. Tú eres de los que cuando hay un malentendido, todos nosotros pasamos por malentendidos y nos echan la culpa. Hay un malentendido, estás buscando, no, pero déjame explicarte, no quiero que me hables, pero déjame explicarte, no me importa, y te quedas. Amén, como cuando vas al baño y no puedes, porque estás empachado, estreñido. O sea, no puedes dar tus explicaciones y por más que quisieras, ¿No será que Dios está tratando con tu necesidad de aprobación? No me escuchan. Quizás están tratando Dios con la necesidad de tener siempre la razón. ¿Cuántos somos de los que nos gusta tener la razón? No te escuchan. Quizás te encontraste con dos personas bien unidas a ti que también le gusta tener razón. ¿Te has puesto tú a discutir con otro y otro que también le gusta tener razón? Es una bomba de tiempo. Y ese ciclo va a seguir, te lo profetizo. Va a seguir y va a seguir. ¿Sabes cuándo va a acabar? Cuando lo traigas al altar. Cuando digas, Señor, ok, ya no me voy a justificar, no voy a tratar de tener la razón, yo lo rindo y lo traigo a la cruz. Lo rindo. Porque ¿sabes qué quiere hacer Dios contigo? Aniquilarte. Dios quiere acabar contigo. Con el viejo hombre, mejor dicho. Altar. Él te está procesando, no es casual. Amén. Dios tiene un bisturí. Dios tiene un bisturí, pero recuerda, el bisturí tiene un mango. Amén. El bisturí tiene un mango. El mango es la gente, pero el que opera es Dios. Y el filo es la cruz. ¿Cómo es que Dios hace la operación en ti cuando dice, Señor, me duele demasiado? Fueron injustos conmigo, Dios, fueron injustos, sí. Pero ¿cómo vas a resolver esa bronca buscando justicia? Tienes que llevarlo a la cruz, porque tampoco fue justo que Dios te perdonara tus pecados y te salvara. Eso no fue justo, fue por amor. Así que tienes que llevarlo a la cruz. Es la única forma en que eso va a morir. La cruz tiene el filo para acabar con ello, para que podamos ser podados. Amén. La cruz es el filo. Dios es el alfarero. Amén. Entendamos esto. No es fácil. Quizás te abusaron. Quizás dijeron, pastor, usted no sabe. Hablar es fácil. Cualquiera sube en púlpito, con cafecito, todo sale. Pero a mí me abusaron, pastor.
Eso fue cruel, fue duro. Pero recuerda, hay un filo para cortar ese dolor. Y ese filo es la cruz de Cristo Jesús. Llévalo al altar y recibe el perdón de Dios y otorga ese perdón, porque no merecía. Y para poner fin a la bronca, para poner fin a la amargura, Jesús estuvo dispuesto a morir por ti y por mí, injustamente en esa cruz. Mira, nuestras vidas son como, ¿cuántos conocen, y termino ya con esto, cuántos les gusta los enlatados, los que tienen las conservas de durazno? A Charles le gustan las conservas de durazno. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Charles? Nos gusta, ¿verdad? Pero todo durazno conserva tiene una lata. Escúchame esto. Esa lata le tomó al hombre inventarla miles de años. Porque es una lata hecha de manera científica, de modo que lo que está dentro no se pudra. O sea, tú no puedes agarrar cualquier lata y poner... No, tiene que ser una lata diseñada específicamente con los elementos para que se conserve. Por eso le llaman conserva. Amén. Pero, ¿has tratado de comerte una conserva con todo y lata? ¿Te imaginas? Viene alguien a tu cumpleaños y dice, traje una conserva, pero se la comen todo con todo y lata. No, cómetela tú. ¿Qué tienes que hacer? Abrirla. Mira, nuestras vidas son como esa lata de conserva. Dios mismo nos hizo. Tiene su valor, pero no sirve a menos que sea abierto. Y antiguamente se abría con un cuchillo. ¡Zas! Imagínate que un día tú estás abriendo una lata de conserva y escuchas, ¡ay! Y en la lata, oye, cabezón, no me destripes. No, tú abres la lata calladita. Pero una vez que abres esa lata, está el contenido. Permíteme, por favor. Nuestras vidas son, ya en un ejemplo más actual, como esta lata de conservas. Está el durazno, ¿amén? Pero nadie puede disfrutar el contenido a menos que esta lata, por favor, sube. A menos que esta lata sea abierta. Y eso va a doler. Ese eres tú y es Dios, amén, que en este momento va a abrir la lata. Sí. Jalas hacia acá. Sí. ¡Se rompió! ¡Ay, Dios! A veces somos así. Somos un poco frágiles y nos rompemos. Pero si se rompió, ¿puede quedar así? Hay que sacar el contenido. Sí o sí. Amén. Hay que sacar el contenido. Entonces, como se rompió el asa, hay que usar cuchillo. Quiere decir que si tú te resistes al proceso de Dios con la jaladita, va a ser más duro. Va a ser más duro. Hermano, no hagas esperar a Dios. Te va a doler más. Te va a doler más. A veces somos así, ¿no? Dios llama y uno primero dice, no, Dios. Y viene el apretón. Ya, sí. Dios a veces nos llama y dice, no, Dios. Y Dios luego aprieta más Dios. Ay, Dios, ya, sí. A veces somos como el joven rico. Dios llama y dice, deja todo lo que tienes, véndelo a los pobres. Y el rico dice, no, y se va. Se fue. No te vayas. Busca el altar de Dios y consagra aquello que Dios te está pidiendo. Padre, en esta hora te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Dios, voy a pedir que
de manera inusual el Ministerio de Música suba, vamos a cantar una canción de consagración. Amén. Y de rendición. Hay gente aquí. Y una vez Dios nos dio una palabra. Y voy a tomar la segunda parte de este mensaje, que se va a poner mejor la próxima semana. Amén, la parte 2, la resurrección. Como Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y no es lo mismo resurrección que vida. Y cómo actúa la resurrección y cómo actúa la vida. Pero lo que vamos a hacer en esta noche es traer al altar. Todo altar exige un sacrificio. Un sacrificio. Una rendición. Por eso la Biblia dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. Rendición. Tú levantas las manos en actitud de rendición. Así que vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a hacer un altar al Señor. Y si tú sientes en tu espíritu que has estado luchando mucho tiempo por algo, por tu imagen, por tu reputación, ¿me entiendes? Por algo que es tuyo, no lo quieres soltar, te está costando, ¿verdad? Una deuda que te tienen, ¿verdad? Algo, una prueba dura, injusta, tú tienes que soltarlo. Y tienes que rendirlo a Dios. La Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos, dice el Señor, dad lugar a la ira de Dios. Dios te está procesando. Dios quiere usar esa circunstancia para quitar algo que no es agradable de ti, santificarte. Así que vamos a hacer un altar en esta hora. Recuerda, Dios le prometió a Abraham un hijo. Y Dios se lo dio. Pero Dios, asegurando el corazón de Abraham, le dijo, ok, me das tu hijo. Pero Señor, tú me lo prometiste. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, Dios vio la fe de Abraham y Dios desató su gracia para luego enviar a su único hijo por la fe de Abraham. Tú sabes toda la gloria y todo el poder que puede desatar tu obediencia, tu rendición y tu sacrificio para tu destino. Amén. Porque eso es lo que tuvo que hacer José. José tuvo que rendir, amén, ahí en el foso. Tuvo que rendir en la casa de Potifar. Al que dirán de él, ¿me entiende usted? Porque quedó mal. Y luego estando en la cárcel otra vez, él tuvo que rendir muchas cosas. Pero cada rendición, cada lágrima trae una resurrección y trae una gloria que no imaginaste. Y desata bendición para multitudes, porque luego Dios pudo posicionar a José para ser de salvación para Egipto y para su pueblo. Porque Dios está trabajando una vida en ti. Una obra maestra.